Día de la Constitución, como hemos venido hablando, vamos a hablar, y valga la cacofonía o la redundancia, de ese tema. Tenemos para ello un invitado de lujo, el doctor, el licenciado Hilario Derkin Olivero, abogado especialista en Derecho Constitucional, que nos acompaña y vamos a ir transitando estos temas constitucionales que son tan importantes para la vida de la República. Los derechos fundamentales, derechos fundamentales en la Constitución del 44, mutatis mutandis, se han mantenido, se han proyectado en el futuro. Buenos días, Eli. ¿Cómo está? Saludos. Dicho, Saludos. muy buenos días. Buenos días, Derkin. Hermano Toro, aquí como siempre. Fíjate, la República Dominicana ha transitado en su vida política por diferentes cambios y la Constitución no escapa a ella. Las constituciones que hemos tenido de 1844, del 1944 hasta la fecha han recibido diferentes modificaciones. Por esas modificaciones no van dirigidas hacia un sector común de la población, sino hacia un segmento muy distinguido de la población. Por lo tanto, no hay una equidad. Se ha hecho de manera parcial hacia una población, que yo creo que no es incluyente. O sea que la Constitución lo que ha reflejado los intereses de una clase social. Bueno, un ejemplo palpable de eso es la Constitución que estableció el profesor Juan Bosch en el año 1963, que es la Constitución que nosotros decimos que estuvo más cerca de la población. Ahora, ¿esa Constitución se trasladó de manera específica o beneficiosa hacia la población? No, porque no tuvo esa aplicación hacia la población. Luego vinieron los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, que también es una constitución segmentada hacia una clase política, a una clase social sumamente distinguida con rango constitucional. Bueno, como la Constitución siempre ha sido un instrumento político, así se ve porque es la norma del Estado. El Estado es un instrumento político. Cada grupo que tiene el poder tiene la potestad de imponer a sus intereses lo que es el derecho constitucional. Ahí ha habido cosas, pero es evidente que cada vez más, yo siento, y me lo pueden desmentir, cada vez más ha habido una participación más de sectores democráticos en las decisiones de la Constitución. Y hoy hay derechos fundamentales y sociales que antes no estaban en la Constitución. Están más acorde a los lineamientos internacionales de los derechos humanos. Bueno, eso es una parte importante que ha dicho, porque los pueblos no se retrasan de manera simplificada. Los pueblos de una manera u otra van avanzando y se van adaptando al nuevo sistema político que va surgiendo. Nosotros veníamos de diferentes dictaduras, incluyendo la del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, que los derechos fundamentales estaban muy reprimidos. Luego vino el presidente Juan Bosch, que uno puede decir efímero en esa época, y nos mantuvo durante ese periodo cortitito de un equilibrio social, que precisamente eso motivó a que su gobierno no tuviera la aceptación o la popularidad del sector que él quería imponer sobre las bases de la Constitución, que era un derecho común y reglamentario para todos. A eso le dio paso al presidente Joaquín Balaguer, que estableció su propia Constitución y estableció su propio medio para dirigir con relación a la dictadura que veníamos de Trujillo, que si bien es cierto que hubo una democracia, pero no fue una democracia abierta. Veníamos de una democracia reprimida a una democracia como neoliberal, en ese sentido. Luego entonces, que pasa ese periodo de Balaguer, vienen los periodos de los gobiernos del PRD encabezado por Antonio Guzmán y Salvador de Blanco, que establecieron también unas modificaciones más cerca a la población,
pero no en el sentido de lo que la población realmente necesitaba para tener ese derecho fundamental a lo que nosotros aspiramos cada día. Y de ahí para acá han venido los diferentes presidentes, incluyendo Balaguer, que volvió, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, y así sucesivamente, que han hecho o han seguido haciendo de la Constitución un material muy sensible, porque esas constituciones que han tenido esas modificaciones le hacen solamente para beneficiar a un sector. A la población común, al hombre de a pie, esa constitución no se le aplica más que en el libre albedrío para tu caminar y para tu comer, pero en síntesis, nosotros los pobres no tenemos muchos derechos constitucionales, más que elegir, pero tampoco podemos decir que somos elegidos, porque hay otros que deciden por nosotros si tú vas o no vas. Además, el pueblo no está muy en capacidad como de reclamar los derechos constitucionales. Porque poco a poco yo he visto como que el pueblo está un poco más desvencijado en términos de su estructura de reclamo, de protesta. Yo estoy viendo eso también. Mira, nosotros hemos perdido la capacidad de reclamar. Ya nosotros no podemos hacer, por ejemplo, una protesta en una esquina, porque el pueblo es reprimido de manera arbitraria. Tenemos instituciones a las que nosotros nos debemos para reclamar esos derechos, que cuando se los reclamamos lo que hacen es que maltratan a la población o el segmento de la población o la institución de la población que quiere reclamar esos derechos en beneficio de la sociedad. Entonces, yo creo que no podemos. Yo creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo mucho mayor, mucho más integral, mucho más social, una inversión de valores para ser realmente una constitución que se identifique con lo que somos los dominicanos. Delcy, uno a veces dice, bueno, tenemos una constitución, le dicen moderna, ¿no? La última que tenemos, pero del dicho al trecho hay un gran paso. Y muchos de esos, como tú bien hablabas, de esos, de lo que dice la Constitución no se respeta. Por ejemplo, yo te voy a poner el Tribunal Constitucional, que emite fallos, sentencias y nunca se cumple. ¿Qué ocurre? Que la Constitución no es, como decía Balaguer, un pedazo de papel, pero algo casi natimuerto, que no, la gente no la... o sea, la gente y los sectores gobernantes no la cumplen o la cumplen a su favor. Bueno, fíjate, nosotros decimos que las personas que están para aplicar la ley la aplican de manera segmentada. Y el primer violador de la Constitución es el Estado mismo. Porque las sentencias del Tribunal Constitucional son sentencias vinculantes a todos los sectores, incluyendo el Estado mismo. Y hay sentencias, yo tengo varias sentencias del Tribunal Constitucional no es que no la aplican, sino que no la cumplen. Hay, por ejemplo, unas demandas que han sido falladas por los diferentes tribunales, ratificadas por la Suprema, por el Tribunal Constitucional, notificada al Estado Dominicano. El caso público de INEPRE es un ejemplo. ¿Qué pasó, corazón? Los empleados de INEPRE de hace alrededor de 4 o 5 años fueron despedidos de manera compulsiva, arbitraria, de manera arbitraria. Hay sentencias de toda la índole que se han notificado a todo el mundo y al gobierno mute. Pero no me refiero al gobierno partidista, sino al gobierno dominicano. Al Estado. Que es del Estado mismo. Y no se cumplen. Y aunque hay diferentes vías para hacer cumplir esa medida, unos pobres infelices, abogados que no tienen esos medios o esos recursos a esos niveles gubernamental para aplicar esa decisión, no van a cobrar. Y el Estado no hace nada para eso. Entonces nosotros tenemos que luchar para que las instituciones sean responsables de sus actos, pero que también respeten de manera horizontal lo que son los derechos de los ciudadanos, los derechos de más abajo, del pobre, que es a lo que nosotros debemos propugnar cada día. Educación y Constitución. Se debe enseñar la Constitución desde la primaria, en un programa progresivo que a medida que va avanzando el alumno en años, se le vaya profundizando el estudio y el concepto y
para que interiorice esos valores constitucionales en cada dominicano, Mira, desde la infancia. Hablar de la Constitución y de la enseñanza constitucional en las escuelas dominicanas, eso es un mito. Primero, y es un tema un poco engorroso, y enfrentarlo, decirlo, también conlleva alguna animadversión a quien lo dice o a quien lo propugna, pero la educación aquí todo el mundo sabe que ha mejorado grandemente. Y la persona, en una minoría, en bajos niveles, que van a impartir las labores a los estudiantes de principio, no tienen la capacidad para enseñarles esos términos. Pero si lo preparan, si lo forman a los maestros. Lo que pasa es que a esos centros, a esa educación que vamos, van las personas que realmente tienen menos oportunidad, parece, de insertarse en otras profesiones y utilizan como medio ese medio de educación para enseñar lo que ellos no saben o lo que no están en capacidad de hacerlo. Ahora, el Estado debe hacer una reinversión para enseñar la Constitución desde los inicios primarios del estudiante, para darle a esos estudiantes una herramienta que puedan sentir que son ciertamente verdaderos dominicanos y que tienen que defender todos y cada uno de los derechos que están establecidos en la Constitución desde su fundación. Claro. Bueno, tengo que ver no solamente eso, no solamente en la escuela, hay que educar a la sociedad, hay que educar a los instrumentos sociales sobre eso también. Pero Eli, una cosa, si tú enseñas los respetos que hay que tenerle a las diferentes leyes, incluyendo la madre ley que es la Constitución desde su inicio, tú no necesitas llevar eso hacia arriba, porque ya tú lo tienes hecho, ya tú lo tienes formado desde temprana edad y no tienes que esperarle al extremo para que ese ciudadano sea mejor ciudadano, sea mejor esposo, sea mejor hijo y sea mejor garante de los derechos fundamentales. O sea, nosotros, en razón de una participación política partidaria individual, avasallamos lo que son los derechos del compañero, del hermano, del primo, de todo, incluyendo la misma Constitución. Vamos a agradecerle al licenciado Hilario Derkin Olivero su participación, que nos haya ilustrado en estos temas constitucionales. Vamos a repetir esta invitación en un espacio que tengamos un poco más de tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con migración. Gracias.